Buenos días, buenas tardes y bienvenidos al podcast número 132 de Ecosistema e-commerce. El podcast donde podrás escuchar todo lo relacionado con el mundo e-commerce, herramientas, trucos, noticias, emprendimiento y muchísimo más para crear tu tienda online o hacer crecer la que ya tienes. Soy Javier López, consultor de e-commerce y fundador de ecosistemaecommerce.com, la plataforma donde encontrarás todo lo que necesitas saber sobre el apasionante mundo del comercio electrónico. Si necesitas una consultoría o ayuda para hacer crecer tu e-commerce, puedes contactar conmigo a través de la página de consultoría de Ecosistema e-commerce. Y en esta edición de verano que hemos comenzado en el podcast, vamos a hablar sobre la herramienta Answer the Public, pero lo primero es lo primero, así que anunciamos antes la frase del día. Si te parece que la educación es costosa, deberías ver lo costosa que es la ignorancia, dicha por Derek Bock. Y sobre todo muchas veces ignoramos lo que dice la gente. No hablo ya del tema de feedback de los usuarios cuando recibes un producto, o de los contenidos que publicas, por ejemplo, en redes sociales, o de la opinión que publicas en tu tienda online, pues cuando alguien quiere dar cuenta del servicio que has realizado. Me refiero a cuando alguien busca algo, saber cómo lo busca, cuáles son sus intenciones, qué tipo de palabras utiliza. Es un poco como aquel filósofo que dijo: no te puedo dar la respuesta si no haces las preguntas correctas. Pues hoy vamos a solucionar esto con la herramienta de hoy. Sin más tiempo que perder, ¡comenzamos! Y comenzamos con la herramienta, una herramienta muy sencillita, muy fácil de utilizar y la verdad que es muy interesante, sobre todo porque yo lo he utilizado muchísimas veces durante muchísimo tiempo y la sigo utilizando hoy en día porque la verdad que es útil, me da una solución, un servicio muy concreto, no da muchas funcionalidades como pueden ser otras herramientas en el tema SEO, pero esto lo que te hace es cuando tienes un problema concreto con el tema de cómo busca la gente ciertos términos o cómo, digamos, pregunta o cuáles son un poco las intenciones de búsqueda cuando estás trabajando una categoría o quieres trabajar un contenido o cuando quieres, sobre todo, digamos, jugar un poco con los keywords principales que quieres atacar, ¿vale? Cuando quieres realizar, pues una publicación o cuando quieres posicionar ciertas palabras clave dentro de tu tienda online, de tu e-commerce. Pues la herramienta se llama Answer the Public. Answer the Public es una herramienta que es una herramienta freemium en el que directamente tienes tres opciones. Tienes la opción de no registrarte, con lo cual puedes realizar una búsqueda al día gratuita. Tienes la opción de registrarte y puedes realizar ya 3 búsquedas al día y ya si realizas un pago te adhieres a uno de los planes de pago que dispone esta herramienta, como hemos dicho antes es una herramienta freemium, pues ya tienes mayor número de búsquedas y algunas funcionalidades extra. Hoy vamos a hablar no de las funciones de pago, que igualmente os enseñaré cuáles son, sino cuáles son las posibilidades que puedes jugar, que puedes utilizar con esta herramienta que se llama Answer the Public. ¿Y Answer the Public qué te permite? Pues sobre todo lo que te hace un poco es obtener un poco datos, ideas, sugerencias de palabras clave o de frases sobre algunos términos que la gente esté buscando. Tú puedes, por ejemplo, utilizar la tendencia de esa palabra clave, por ejemplo, con Google Trends puedes ver más o menos la evolución de las búsquedas que se realizan, pero en este caso lo que te hace es, sobre todo, es un brainstorming de ideas, por así decirlo, un poco llanamente para que lo puedas un poco entender más fácilmente. Funciona muy sencillo, es decir, tú pones answerthepublic.com y directamente en función de tu localización, pues si estás en España, pues directamente te va a la página española. Entonces lo que te hace al final es descubrir sobre todo ideas de contenido. Lo que haces es poner una palabra clave, un término de búsqueda en el buscador, eliges el país y el idioma en el que quieres que se busque y comienza la búsqueda.
Antes de empezar, comentarte que eso, pues aparte de poder realizar esas palabras clave, lo que te permite al final es sobre todo encontrar esos nichos ocultos de contenido que no tenías detectado. ¿Y cómo trabaja? Pues lo que hace es detectar esas búsquedas, esas cuando tú, por ejemplo, pones en Google y buscas un término y te sale un listado de opciones, de preguntas o de frases respecto a ese término. Esto lo que hace Word Public es resumirte un poco y hacerte un listado de todos esos términos que pueden ser relacionados con los términos de búsqueda que hace la gente. Ojo, pueden tener búsquedas y pueden no tener búsquedas, pero lo que hace sobre todo es darte esas ideas que luego con ese listado de búsquedas te puedes ir, por ejemplo, al Google Planner, al Google Ads Planner de Google, al Google Ads, y directamente ahí puedes consultar las búsquedas de esas sugerencias de frases que te ha dado esta herramienta de AdWords Public. A nivel de precios, por ir un poco más rápidamente, ya que tenemos un podcast, un formato de verano más fresco y más corto para que sea más fácilmente digerible, tiene básicamente 3 opciones de precios. Una parte individual, que son de 9 euros al mes, que es un usuario y te permite hacer 100 búsquedas por día. Y te da además pues, más datos de coste por clic y volumen de búsquedas. La opción Pro ya te permite búsquedas ilimitadas y hasta 3 usuarios, con 99 euros al mes, y la opción Expert, que ya son con usuarios ilimitados, con búsquedas ilimitadas y 199 euros al mes. ¿Por qué estos planes de pago? Porque cuando realizas una búsqueda y te da diferentes opciones, a la hora de descargarte, por ejemplo, los ficheros o datos de CPC, te da datos, no te da datos de todo, es decir, te da una parte como una sugerencia, es decir, no obtienes todo el informe. Para obtener todo el informe necesitas suscribirte a uno de esos planes. Bueno, vamos a entrar un poco en materia y vamos a ver cómo funciona la herramienta. La herramienta es muy sencilla, es un buscador, como hemos dicho antes, y por ejemplo, incorporando la palabra clave, ya que estamos en un podcast de e-commerce, pues poniendo la palabra clave e-commerce, te sale lo primero, te tarda un poquito en pensar, menos mal que las maravillas lo estoy haciendo en directo, con lo cual las maravillas de la edición me permiten cortar y ahorraros tiempo de espera. Así que directamente cuando vas a la palabra e-commerce te sale el volumen de búsquedas que tiene al mes y te dice incluso una estimación de coste por clic. Te dice si es barato o no es barato, incluso te dice un poco los baremos en variación de coste por clic. Si es barato, por ejemplo, si está entre 0 y $2 es barato, si está en promedio está entre $2 y $5 y luego si es caro a partir de $5. Pues una vez que realizas esa búsqueda, introduces ese término como e-commerce, te sale lo primero. La verdad es que a mí me gusta mucho el diseño que tienes la opción de 2 visualizaciones, una en modo circular, que es como si fuera el radio, como si fuera una rueda, directamente una rueda de bicicleta, y cada palabra clave es como un radio de la bicicleta, de la rueda, perdón. Y de esta forma vas viendo como diferentes opciones de esas palabras clave, de esas frases clave para esa keyword que has puesto. Por ejemplo, pues para cómo, pues e-commerce como negocio, e-commerce como tendencia, e-commerce cómo se hace, e-commerce cómo se dice en español, e-commerce cómo aprender. Por ejemplo, en la parte de qué te dice e-commerce qué significa, e-commerce qué es y cómo funciona, qué es el comercio electrónico, qué hace el comercio electrónico. Bueno, te da diferentes opciones de ideas que pueden ser en función de esa palabra clave que has seleccionado. Luego también te permite las búsquedas con proposiciones, es decir, por ejemplo, incluyendo el término de e-commerce con Amazon, e-commerce con Django, e-commerce con JavaScript. Te permite la opción de, pues con la otra proposición, compara, es decir, te da diferentes frases y también la parte de comparaciones. Según vas viendo en esta ruleta, va a decir, en esta rueda con formato radios que te va diciendo las palabras clave, hay una opción a la derecha que te dice la opción datos y ya te salen en formato listado para ver directamente
cómo puedes ver esas palabras clave, esas frases de un modo mucho más fácil, y además que tienes la opción de descargarte esas palabras clave. Es interesante porque no hace falta que las copies, sino que directamente le puedes dar o a guardar imagen o directamente a exportar datos con tu cuenta, digamos, registrada. Una cosa, eso es importante. Si quieres ya descargarte esos datos, tienes que registrarte y aparte registrarte gratuitamente, y aparte ya tendrías esas 3 búsquedas diarias y la opción de descargarte esos datos. Pues es muy sencillo, pero la verdad que te ahorra muchísimo tiempo a la hora de poder definir qué tipo de frases necesitas, qué tipo de contenidos nuevos puedes tocar o qué tipo de frases objetivo puedes utilizar para enriquecer ese contenido de tu palabra clave objetivo, que puede ser pues para crear un contenido o para rellenar esas fichas de producto o para una categoría de una tienda, de tu tienda e-commerce que estás trabajando y que necesitas sobre todo trabajar diferentes opciones para generar contenido. Y ya está, muy sencillo la clase de hoy, muy sencilla el podcast de la herramienta seleccionada para los martes, y espero que te sea sobre todo muy útil y además aprovechar todo el potencial que te permite esta herramienta de Answer the Public. Ya sabes que si te has quedado con ganas de más y estás pensando en crear una tienda online o quieres hacer crecer la que ya tienes, echa un vistazo a ecosistemaecommerce.com y allí podrás contactar conmigo. Y si encima valoráis con 5 estrellas este podcast en la plataforma donde lo estés escuchando, ya sea en la playa, en la piscina, en la montaña, en la calle o en tu casa, yo como siempre os estaré infinitamente agradecido. Gracias de nuevo y nos escuchamos mañana con un próximo episodio de Ecosistema e-commerce. Que tengas muy buen día. Adiós.